Hay historias que uno escucha una sola vez y desearía no haberlas escuchado jamás. No porque sean imposibles de creer, sino porque cuando terminan, algo cambia dentro de ti. Empiezas a mirar las ventanas de otra forma. Empiezas a evitar salir de noche. Y sobre todo, dejas de confiar en aquello que permanece inmóvil en la oscuridad. Lo que voy a contar ocurrió hace algunos años. No fue algo que encontrara perdido en un foro de internet, ni un caso sacado de un periódico olvidado. Fue un familiar quien me lo contó. Durante mucho tiempo guardó silencio, porque sabía que nadie iba a creerle. Incluso dentro de la familia, hubo quienes pensaron que el estrés o la falta de sueño le estaban jugando una mala pasada. Hasta que ocurrió algo que ya no pudo ocultar. Y desde entonces, nadie vuelve a dormir con las cortinas abiertas en esa casa. Mi cuñado siempre fue un hombre práctico. Trabajaba durante el día, llegaba cansado por las noches y rara vez hablaba de cosas paranormales. Era de esas personas que siempre encontraban una explicación lógica para todo. Si una puerta se cerraba sola, era el viento. Si escuchaba pasos, sería algún vecino. Si alguien decía haber visto una sombra, simplemente respondía que el cerebro suele completar imágenes cuando hay poca luz. Así era él. Por eso lo que comenzó a suceder resultó todavía más inquietante. La primera vez fue una madrugada lluviosa. Despertó sin saber exactamente por qué. La habitación estaba completamente oscura. Solo la tenue luz amarillenta de un poste entraba por una rendija de la cortina. El silencio era extraño, demasiado pesado. Entonces escuchó un sonido, un golpe seco, luego otro, como si algo enorme hubiera caído sobre el techo. Pensó que sería un gato, pero unos segundos después escuchó un roce. Algo caminaba. No eran pasos humanos, tampoco eran patas de perro. Era un sonido áspero, como uñas enormes arrastrándose lentamente sobre las láminas del techo. Sintió un escalofrío recorrerle toda la espalda. Aún así, reunió valor. Se acercó a la ventana, apartó apenas unos centímetros la cortina y entonces lo vio. Una silueta negra, altísima, inmóvil, frente a la casa. Al principio creyó que era un árbol, pero no había ningún árbol allí. Después pensó que era una persona, hasta que aquella figura abrió lentamente unas alas gigantescas. No las extendió por completo, solo lo suficiente para que pudieran distinguirse contra la lluvia. Y entonces aparecieron sus ojos. Dos puntos rojos, brillantes, fijos, observándolo directamente. Mi cuñado retrocedió de inmediato. Sintió como las piernas comenzaron a temblarle. El corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando reunió el valor para mirar otra vez, ya no había nada. Pensó que había imaginado todo. Se convenció de ello hasta la noche siguiente. Porque volvió exactamente al mismo lugar, inmóvil, esperando. Las noches comenzaron a convertirse en un infierno, sin importar la hora. A las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada. Siempre despertaba y siempre encontraba aquella figura observando desde el mismo punto. Nunca se acercaba, nunca hacía ruido. Solo permanecía allí, mirándolo. Los días comenzaron a afectarlo.
Dormía apenas unas horas. Tenía ataques de ansiedad. El apetito desapareció. Su piel comenzó a verse pálida. Las ojeras se hundían cada vez más. Había mañanas en las que vomitaba antes de salir a trabajar. No podía explicar por qué. Solo sentía un miedo constante. Un miedo animal. Ese que hace que el cuerpo reaccione antes que la mente. Intentó dejar las cortinas completamente cerradas, pero eso solo empeoró las cosas, porque ahora ya no necesitaba verlo. Podía sentirlo allá afuera, esperando. Había noches en las que un olor extraño invadía toda la habitación. Un olor húmedo, como tierra podrida mezclada con plumas mojadas y carne descompuesta. El aire se volvía pesado, difícil de respirar. Y entonces llegaban los sonidos. Golpes. 3 golpes. Siempre 3 en la ventana, aunque vivía en un segundo piso. Una madrugada decidió grabar. Colocó su teléfono apuntando hacia la ventana. Esperó. No ocurrió nada durante casi una hora. Estuvo a punto de quedarse dormido, hasta que escuchó un aleteo. No era el de un ave. Era muchísimo más grave, como si enormes lonas golpearan el aire. El teléfono comenzó a vibrar ligeramente sobre la mesa, no porque recibiera una llamada, sino porque toda la habitación parecía estremecerse. Después, silencio absoluto. Un silencio tan profundo que incluso dejó de escucharse la lluvia. Miró una pantalla del celular. La imagen estaba llena de interferencias, líneas negras, ruido digital, como si algo estuviera bloqueando la cámara. Y en medio de esas interferencias, 2 ojos no parecían reflejos, permanecían inmóviles, observando. Mi cuñado soltó el teléfono. El aparato cayó al suelo. La pantalla se rompió. Cuando volvió a levantarlo, la grabación había desaparecido. No había ningún archivo, como si jamás hubiera existido. Si esta historia ya está consiguiendo ponerte incómodo, este es el mejor momento para apoyar al canal. Deja tu like y suscríbete. Puede parecer un gesto pequeño, pero ayuda a que más personas descubran relatos como este. Ahora sí, lo peor aún estaba por comenzar. Una semana después ocurrió algo diferente. Aquella figura ya no estaba frente a la casa. No apareció. Mi cuñado sintió un extraño alivio. Pensó que finalmente había terminado. Se equivocó, porque alrededor de las 3 de la madrugada escuchó un ruido justo encima de su habitación. No en el techo, sino en el techo interior, como si algo muy pesado caminara sobre el plafón. Lento, arrastrándose. Las lámparas comenzaron a balancearse. El polvo cayó desde una pequeña grieta. Escuchó una respiración profunda, lenta, tan cerca que parecía provenir del otro lado del yeso. No tuvo valor para moverse. Se quedó inmóvil, completamente paralizado. Entonces, el ruido cesó. Durante casi un minuto. Nada. Absolutamente nada. Y de pronto, un golpe brutal. La puerta del closet se abrió de golpe. La ropa comenzó a moverse como si un viento helado hubiera llenado la habitación.
La temperatura descendió de inmediato. Podía verse el vapor salir de su boca. Intentó gritar. No salió ningún sonido. El miedo le cerró la garganta. Sintió un dolor intenso en el pecho. El corazón parecía querer escapar. Y entonces escuchó unas garras deslizarse detrás de él. Muy despacio. No estaba solo. Algo había entrado. El olor volvió. Más fuerte que nunca. Plumas mojadas. Sangre vieja. Humedad. Podredumbre. No podía girarse. Su cuerpo simplemente no respondía. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Las piernas dejaron de sostenerlo. Y ocurrió algo que jamás había contado a nadie. Del terror. Se orinó encima. No por vergüenza, sino porque el cuerpo dejó de obedecerle. De pronto reunió fuerzas. Giró lentamente la cabeza. Y allí estaba, a menos de 1 metro. Era mucho más grande de lo que había imaginado. Casi rozaba el techo. Su cuerpo parecía humano, pero cubierto de plumas oscuras. Las alas permanecían dobladas sobre su espalda. Su cabeza era imposible de describir con claridad. Parecía cambiar de forma constantemente, como si los ojos se negaran a enfocarla. Solo recordaba el pico, largo, irregular, cubierto por algo viscoso que caía lentamente al suelo. Sus ojos no eran rojos, eran blancos, completamente blancos, sin pupilas, y estaban clavados en él. La criatura inclinó lentamente la cabeza, como un ave estudiando su presa. Después abrió el pico. No emitió un rugido, ni un grito. Imitó exactamente la voz de su madre. Hijo. Mi cuñado sintió que algo dentro de él se rompía. Quiso correr. Quiso cerrar los ojos, pero era incapaz. La criatura dio otro paso, después otro, y abrió el pico muchísimo más. No era una boca, era un agujero negro, mucho más grande de lo que debería ser posible. Dentro no había lengua, ni garganta, solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía tragarse la luz de la habitación. La criatura extendió lentamente una de sus manos. Terminaba en dedos larguísimos, cubiertos de garras. Lo sujetó por el cuello, no con fuerza, como si estuviera comprobando cuánto podía resistir. Luego acercó el enorme pico hacia su rostro. Abrió aquella boca imposible, como si fuera a devorarlo entero. Mi cuñado dejó de respirar. Pensó que ese sería el último instante de su vida. Y justo cuando sintió el borde del pico rozando su frente, se escuchó el canto de un gallo a lo lejos. La criatura se quedó completamente inmóvil, durante apenas un segundo. Después lanzó un chillido tan agudo que hizo vibrar todos los vidrios de la casa. Las ventanas explotaron. ¡Ah! Los focos estallaron. Y aquella cosa salió disparada por la ventana con una fuerza imposible. El sonido de sus alas se perdió entre la oscuridad de la madrugada. Cuando la familia llegó a la habitación, encontró a mi cuñado tirado en el suelo, temblando, empapado en sudor, con el cuello lleno de marcas violáceas.
Había pequeñas plumas negras esparcidas por toda la habitación. Nadie supo explicar de dónde habían salido. Las recogieron, pero al día siguiente habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. Desde esa noche jamás volvió a dormir solo. Necesitó tratamiento psicológico durante meses. Todavía hoy evita mirar por las ventanas cuando cae la noche. Y nunca, absolutamente nunca, vuelve a pronunciar el nombre de aquella criatura. Porque asegura que cada vez que alguien la menciona, durante las noches siguientes, regresa. No importa dónde estés, no importa cuánto hayas cambiado de ciudad, siempre encuentra una ventana desde la cual observarte. Y espera pacientemente hasta que un día decide entrar. Desde que escuché este relato, hay una costumbre que adopté sin darme cuenta. Antes de dormir, reviso 2 veces que todas las ventanas estén cerradas. No porque crea entender lo que ocurrió, sino porque hay historias que dejan una sensación difícil de explicar. Como si algo hubiera quedado observándonos desde el otro lado de la pantalla. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Mientras escuchabas este relato, ¿sentiste, aunque fuera por un instante, la necesidad de mirar hacia tu ventana? Si fue así, quizá no lo vuelvas a hacer esta noche. Si disfrutaste esta historia, deja tu like, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Comparte este video con alguien que disfrute el terror psicológico y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú si hubieras visto esa criatura noche tras noche observando tu casa. Nos vemos en la siguiente historia. Si es que esta noche nada decide observarte primero.